los domingos por la mañana, o por la noche, perdón, estamos mirando algunas minas. Pensamos la semana pasada con un propósito de ver algunas minas que Satanás pone en nuestros caminos, que son para tumbarnos espiritualmente, para que nosotros en nuestra relación con el Señor sea afectado. Y el propósito es para que nosotros, tú y yo no soy perfecto, Satanás pone minas en mi vida, también en mi camino, para que yo pueda caer espiritualmente y afectar mi vida espiritual. Pero hermanos, es mucho que está pasando en la vida de cristianos y no se está dando cuenta que hay minas en su camino y están cayendo espiritualmente porque Satanás está poniendo estas cosas en su camino. Y nosotros queremos ver algunas de ellas y hablar sobre estas minas para nosotros estar atentos y velando para ver antes que nosotros pisamos unas de ellas. Hay un juego que juegan los jóvenes que tiene que ver con minas, y estos jóvenes lo que ellos hacen y ponen artículos en el piso que son minas, y uno de esos jóvenes tiene que ponerse un blindfold en su cabeza para tapar sus ojos, y tiene otra persona que le está guiando a ese joven para que él no pise esas minas que están en el piso. Imagínate si yo pongo a Evelio aquí en el frente y pongo algunas cosas, unos vasos llenos de agua, y digo a Evelio, camina con un blindfold, con algo tapando sus ojos. ¿Cuántos creen que obviamente van a pisar o van a tumbar esos vasos? Pero si él tiene una persona guiándole a él, si yo estoy parado con él, digo que Evelio toma 2 pasos a la derecha, 1 paso adelante, 2 pasos atrás. Él puede seguir aunque no está viendo, puede con la voz mía, yo guiándole a él, no tocar esos vasos que están llenos de agua. Y hermanos, eso pasa en nuestra vida también. Hay minas en nuestra vida y necesitamos a Dios para guiarnos, a poner su brazo, su mano en la vida de nosotros, para decir, mira, hay algunas minas que Satanás puso en tu camino. Coge 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda. Pero muchas veces nosotros no estamos escuchando el Espíritu Santo, no escuchamos la voz de Él, y cuando Él dice 2 pasos a la derecha, vamos 2 pasos adelante, a frente. Y después lo que vemos es nosotros pisamos una de esas minas, caemos en pecado y afecta nuestra relación con el Señor. Y nosotros tenemos que en todo tiempo obedecer y escuchar la voz de Dios para que Él nos ayude por medio del Espíritu Santo a no pisar estas minas que Satanás pone a frente de nosotros. Este es un tema importante, iglesia, quiero que entiendan. Es bien necesario nosotros saber estas minas que están en nuestro camino. Cada uno tiene minas en su camino. Yo también, ustedes. Lo importante es a identificarlo y tratar, con la ayuda del Señor, a no pisar esas minas que están en nuestra vida. Pero muchos cristianos están olvidando a preguntarle a Dios, Dios, necesito tu ayuda a no pisar estas minas. Y cuando no estamos orando, no estamos buscando la ayuda del Señor, vamos a caer en estas minas. El propósito de Satanás, cristianos, es que tú y yo apartamos o alejamos de nuestra relación con el Señor. Y Satanás va a hacer todo posible para tú y yo caernos espiritualmente, para afectar nuestra vida espiritual. Obviamente la mina para tu vida es diferente que la mía. Satanás conoce cuál mina en su vida tú vas a pisar y va a caer. Y tenemos que estar cuidados sobre estas cosas que Satanás pone en nuestro camino.
La semana pasada nosotros empezamos este estudio, minas terrestres de la vida de un cristiano. Y vamos por las próximas semanas a ver algunos ejemplos. Hoy no vamos a ver, todavía estamos en la introducción. Y después vamos a tocar algunas minas que yo creo que está afectando nuestras vidas en 2018 para nosotros estar más atentos a esas cosas en nuestra vida. El propósito obviamente es para que nosotros identificamos las minas que Satanás pone en nuestro camino y entender la intención de Satanás, que es para separarnos de tener una relación con el Señor. Cristianos hoy en día estamos apartándonos, o muchos cristianos están apartados de Dios. Se ve en su forma de hablar, su actitud, su forma de vivir, que quizás antes estaban caminando bien con el Señor y ahora están apartados de Dios. No leen su Biblia, no oran, no van a la iglesia, no tienen una relación con Dios. Bien rápido esta noche, ¿cómo está tu relación con el Señor esta noche? ¿Tiene una relación con Dios? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está orando? ¿Está viniendo fiel? ¿Está escuchando predicaciones para que puedas aprender más del Señor? Hay cristianos que no tienen una relación especial con Dios, porque Satanás está poniendo estas minas en nuestro camino y están destruyendo nuestra vida. Hermanos, aunque nosotros reconocemos, Satanás pone estas cosas en nuestra vida y poco a poco, no es a un cantazo, es una mina aquí, una mina allá. Y poco a poco, hermanos, van a ver que tú estás apartándose más del Señor por cada mina que Satanás pone en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros estamos velando. Hay cristianos que no vienen a la iglesia, se apartan de Dios, se van de la iglesia porque pisan minas y están haciendo exactamente lo que Satanás quiere para tu vida. Él lo pone en nuestro camino y está velándonos y a ese momento, hermanos, cuando tú pisas esa mina, Satanás está contento porque tú cumpliste exactamente lo que tenía para tu vida. Porque nosotros caemos. Y Satanás está diciendo, ven para que esto afecte su relación con el Señor. Hay cristianos que juntos con otros cristianos en la iglesia pisan la mina juntos. Cuando están hablando de chisme y uno empieza y se lleva a otro con él para hablar de otra persona, cosas que no es cierto, están llevando a otra persona a pisar una mina y van juntos. Y hay cristianos tristemente que se llevan a otros cristianos en la iglesia para hablar y hablar de otros y hacer cosas que no agrada a Dios en la iglesia y los dos juntos están pisando estas minas. Hay cristianos que tienen buenas relaciones o buenas intenciones para ayudar a otros que están preparados o están ahí a frente a pisar una mina. Yo veo una persona y quizás veo algo en su vida que no está bien y está en un camino que tú dices, wow, tenemos que avisarle a esa persona antes que pisen una mina. Y hay cristianos que tienen buenas intenciones a ayudar a otro cristiano, ayudarle a no pisar esa mina, pero tristemente vemos que aunque tienen buenas intenciones para ayudar a otro, a veces la otra persona lo lleva a ellos a pisar una mina. Cuando tú y yo identificamos las minas, antes de nosotros pisarla, vamos a tener victoria en nuestra vida. Mi deseo es para que cada uno tenga victoria en su vida sobre estas minas. Pero tenemos que primeramente identificarla, a verla, y después obviamente no pisarla. Y a ese momento, cuando lo vemos y empezamos a caminar en otra dirección, pues a ese momento nosotros vamos a tener victoria sobre esa mina que Dios puso en nuestro camino.
vamos a recordar que una mina, cuando hablamos de una mina terrestre, es un explosivo que está bajo la tierra, no muy profundo, está solamente algunas pulgadas para que no se vea con sus ojos, pero están ahí abajo, no se ve, pero el propósito es para que la persona o un carro pise encima de esa mina y después va a explotar. Sabemos que eso lo usan en el ejército. Cuando los enemigos vienen, pues ellos los ponen, no la ven, y cuando unos de ellos pisan una de esas minas, pues muchos de ellos pierden una pierna. Si ponen unos más grandes, pues va a hacer más daño hasta quitar su vida. Los carros que van encima de ellas, pues obviamente el carro vuela para arriba un poquito, se explota y no la ven. Y eso que Satanás quiere hacer en nuestra vida, a ponerlo un poquito bajo la tierra en su vida para que tú no la veas, y el momento que tú pisas encima pone presión, y esa presión, si conoce un poquito, esa presión solamente es un poquito. No tiene que pisarlo fuerte, solamente una presión pequeña, y a ese momento cuando tiene esa mina, siente esa presión, pues ahí en ese momento es cuando esa mina explota. Y en la vida de un cristiano, una mina, cuando nosotros referimos a una mina espiritualmente, es un pecado. Un pecado que Satanás quiere que tú y yo pisamos para destruir nuestra vida. Y minas son diferentes para cada persona. Ese pecado, esa cosa que Satanás quiere que afecte a nuestra vida cristiana. Todos nosotros en nuestra vida hemos pisado una mina. Cada uno esta noche en su vida, porque no son perfectos, en un momento ha pisado una mina y sabemos la destrucción que puede pasar. Lo más importante es confesar ese pecado. Dios nos perdona y podemos seguir caminando en nuestros caminos. No quedarnos ahí llorando, triste de lo que pasó en nuestra vida, pero levantarnos y dejar que Dios nos ayude y sane nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, y después podemos caminar y seguir adelante en nuestra vida espiritual. El propósito de nosotros esta noche es para que cada uno, y yo también, identificarla antes que viene destrucción en esta vida. Y esta noche vamos a hablar sobre enfrentando las minas escondidas. Un ejemplo cuando hablamos sobre eso es el rey David o el rey Saúl y David. A ese tiempo David fue un hombre joven, un joven en esta historia de rey David. Muchos conocen la historia de ellos, y David estaba ansioso para probar y enseñar al rey Saúl que David era valiente, era fuerte, estaba preparado para pelear en la guerra. Como muchos hoy en día, los jóvenes, pues van al gimnasio y tratan de coger músculos para que sus padres y otros le vean a ellos qué fuertes son. ¿Verdad, Yamil? Perdón. Y ellos quieren que vean que ellos son fuertes. Y David quería que Saúl, el rey Saúl, vea que él era valiente, fuerte y preparado para la guerra. David ya tenía victoria sobre el león y el oso cuando estaba protegiendo las ovejas de su padre. Y David se sentía fuerte. Cualquier persona, hermanos, que gana o le pelea con un león o un oso, se va a sentir fuerte. Se va a sentir como ellos son los más fuertes del mundo. Quizás nosotros debemos de poner a Yamir y a Alex dentro de un cage con leones, a ver qué fuertes ellos realmente son. A veces parecen fuertes y tienen mente fuerte, pero cuando viene ese tiempo de ponerlo en acción, ellos gritan como niñas, ¿verdad? No son tan fuertes como pensaba en su mente. Pero David pensaba, obviamente tenía victoria sobre
qué fuerte él era. Y cuando llegó a pelear a Goliat, las cosas entre el rey Saúl y David empezaron a cambiar. Esto fue el principio de David tomando la posición de Saúl como rey. Poco a poco la gente estaba más con David que Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 18, no tiene que ir para allá, versículo 7 nos da un detalle, la diferencia entre Saúl y David. Y dice, Saúl hirió a sus miles. ¿Y qué dice de David? Y David sus 10,000. Una grande diferencia entre los dos. Y después Saúl, el rey Saúl estaba mirando a su enemigo ahora. David era una persona en cual él quería ayudar, pero ahora que más personas están yéndose sobre David, pues ya Saúl está ahora teniendo celo, enojo, que son minas. El celo y el enojo estaba entrando en el corazón del rey Saúl. Estaba teniendo estos sentimientos sobre David, dejando esas minas que Satanás puso en los caminos de Saúl, el rey Saúl, y ahora él empieza con esos pensamientos sobre David. Y como David, nosotros tenemos que enfrentar las minas. Ahora Saúl es el enemigo, o David el enemigo de Saúl. Tenemos que enfrentar las minas, los enemigos que están en nuestro camino. Y los que son cristianos por mucho tiempo saben que cuando están en una tribulación, Satanás va a hacer todo posible para dañar su relación con el Señor. Obviamente nuestro enemigo, Satanás, es una persona que nosotros tenemos que enfrentar. Y Satanás va a usar cosas que quizás tú y yo no pensamos que es algo grande. El chisme empieza poco a poco a no querer perdonar a una persona. El egoísmo empieza en nosotros, el orgullo, el temor, el envidia, decepción, compromiso, tentaciones íntimas como minas. Estas minas empiezan a destruir nuestra vida. Y son cosas que empieza pequeño en nuestra vida y pensamos que no va a afectar y no va a llegar a un punto que nos va a llevar lejos de Dios. Pero así Satanás trabaja. Hermanos, no le abre la puerta a Satanás en tu vida. No deje que él entre en su vida para empezar a destruir su relación con el Señor. Y muchos no se dan cuenta y están abriendo sus puertas a Satanás, están haciendo cosas que no agrada a Dios, empieza cosas pequeñas y estamos abriendo la puerta diciendo, Satanás, entra. Y Satanás se va a aprovechar y va a entrar y va poco a poco a empezar a destruir a nosotros. Tenemos que tener nuestra armadura puesta. Tenemos que no dejar las puertas abiertas ni un poquito. Porque Satanás va a buscar una forma de entrar y empezar a destruir nuestra vida. Saúl no podía hacer el hombre que Dios quería para él porque cayó en estas minas del orgullo de Satanás. Y Saúl tenía la oportunidad para ser un buen rey. Pero Saúl fue un rey que no puso a Dios primero y dejó a Satanás guiar su vida para estas diferentes minas que él puso en su vida. El enemigo sabe exactamente qué mina poner en tu camino para desviarte de los caminos de Dios. Y hermanos, la única manera que podemos pelear contra estos planes de Satanás para ti, para tu vida, es por el Señor Jesucristo. Necesitamos al Señor ayudándonos en nuestro lado para tú y yo pelear contra Satanás
Que el Señor nos guíe para no pisar estas minas. Para tú y yo vencer el pecado, tú tienes que admitir que tú necesitas el Salvador. Tú tienes que reconocer que yo no puedo hacerlo, no puedo caminar en esta vida espiritual sin la ayuda de Dios. Porque cuando ponemos a Dios al lado, cuando vengan esas minas, no va a estar ahí para ayudarnos y vamos a caer en pecado. Recuerda lo que Dios prometió a nosotros victoria. Vamos a Romanos capítulo 8, quiero que vean este pasaje. Vamos a ver algunos pasajes esta noche, pero vamos a empezar en Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Antes que leemos 37, vamos a 35 para ver un poco el contexto. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o la angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, nosotros tenemos victoria por medio de esa persona, el Señor Jesucristo, que nos amó a nosotros. Pero no termina ahí. Versículo 38 dice: por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué tremendo pasaje, amén. Cuando hablamos de esto y esta victoria, necesitamos saber dos cosas. Cuando estamos peleando, estamos velando a ver si hay minas y queremos victoria sobre esto, recuerda estas dos cosas. Número uno, Dios es más grande que cualquier cosa que Satanás trae en su vida. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que saber que Dios es más grande que cualquier cosa que Satanás trae en nuestra vida. Aunque pasamos por tribulaciones y pensamos que esto es muy grande para mí, tenemos que recordar y vamos a tener victoria cuando sabemos y entendemos estas verdades. Dios es más grande que cualquier cosa que Satanás trae en nuestra vida. Número dos, para tener victoria de estos pecados, estas minas, tú tienes que saber que estos pecados no agradan a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo algo que no agrada a Dios, primeramente tenemos que entender que no agrada a Dios. Muchas veces hacemos algo y pensamos, esto no es malo, y realmente no le agrada a Dios. Y tú y yo tenemos que, antes que viene la victoria, es reconocer que lo que yo estoy haciendo no agrada a Dios. Estamos reconociendo el pecado. Y muchos tristemente no reconocen que es un pecado lo que están haciendo y siguen caminando pensando que todo está bien. Y mientras nosotros pensamos que todo está bien, Satanás está poco a poco trabajando en nosotros. Tiene que entender que estas minas, Satanás lo pone en nuestro camino, pero no tenemos que dejar que ellas destruyan nuestra vida. Hermanos, tú no tienes que dejar que Satanás destruya tu vida por estas minas. Si no es por la gracia de Dios, tú y yo podemos hacer malas decisiones como hizo el rey Saúl. Y por la gracia de Dios podemos evitar nosotros
pisar estas minas. Pero hermanos, no estamos solos. Dios no nos dejó sin una salida de estas minas. Y estas minas afectan nuestra relación con Dios, con nuestros amigos, familiares, dañan nuestro testimonio y perdemos las bendiciones de Dios cuando pisamos estas minas. Hay muchos cristianos que quieren que Dios le ayude con estas minas en su vida. Dios, necesito tu ayuda. Señor, delante de mí yo veo estas minas y quizás yo pisé una de esas minas. Y están buscando la ayuda de Dios, pero después no quieren hacer un compromiso con Dios. Quieren la ayuda de Dios, pero no quieren ser fiel en leyendo las Escrituras. Quieren que Dios le ayude en estas dificultades, en las tribulaciones, pero no quieren orar. Quieren la ayuda de Dios, pero no quieren venir a la iglesia. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren comprometerse con Dios. Cuando tú y yo estamos en los caminos de Dios y el Espíritu Santo nos está guiándonos, pues tú y yo no vamos a pisar estas minas. Necesitamos el Espíritu Santo. El trabajo de Él es a guiarnos para que podamos identificar estas minas y no pisar las minas que Satanás puso delante de nosotros. Cuando el Espíritu Santo te habla sobre algo que tú estás haciendo, ojalá que cada persona tiene el Espíritu Santo dentro de ellos y están escuchando cuando están haciendo algo mal y el Espíritu Santo dice, mira, a cristiano, no haga eso. Tú y yo tenemos que escucharlo. A veces el Espíritu Santo nos habla y tenemos los dos oídos tapados y no estamos escuchando, y cuando no escuchamos el Espíritu Santo, ahí es cuando nosotros vamos a pisar estas minas. Victoria va a pasar en nuestra vida cuando somos sensitivos al Espíritu Santo. Tú y yo vamos a tener victoria cuando nosotros, y me incluyo a mí en este mensaje porque lo necesito yo también. Yo no tengo un cloud, ¿verdad?, alrededor de mí porque yo soy pastor y no tengo minas en mi vida, lo tengo como ustedes. Y yo tengo que estar sensitivo al Espíritu Santo, que cuando Él está hablando, yo puedo escucharle y tener victoria porque Él me va a ayudar a no pisar estos minas. Pero muchas veces estamos apartados de Dios. Dios está lejos de nosotros porque no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos en la iglesia. Y cuando Dios nos habla, no podemos escucharle porque nuestra relación con el Señor no es íntima, apasionado y personal, ¿verdad? Personal, íntima, apasionado. Cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos más, ¿cuántos en su vida se sienten así a veces? Que ya no puedo más. Estoy en una tribulación, estoy pasando por algo difícil y humanamente en mi carne pienso que ya no puedo más. No se olviden, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos allá un momento. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cuando lo sentimos que ya no podemos más. Versículo que conocen, pero tenemos que aplicarla. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Me encantan versículos y partes, frases así que nos da gozo, esperanza. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí viene lo bueno. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. No sé cuántos
ha ido a un lugar donde se sentía que no podía salir. En los Estados Unidos, en el tiempo de Acción de Gracia, tienen una cosa que se llama un corn maze, que está en la finca de una persona y ellos hacen un maze que es como a veces lo ponen los ratones en una cajita y le ponen como una carrera que no puede encontrar. Niños en sus libros tienen una actividad que tú empiezas en un lugar con un lápiz y tienes que tratar de poco a poco salir a otro lado. Ok, muy bien, no sabía cómo se llama. Y a veces va para la izquierda y llega a un punto que hay una pared ahí. Y va a la derecha y solamente a una salida. Yo me acuerdo cuando los niños estaban pequeños, no sé si Beri se acuerda, Isaías, estábamos en un corn maze así. Era grande, era para adultos, ¿verdad? Para niños es fácil, entran en un lugar y salen por otro, para que no tengan miedo. Pero nosotros fuimos a una que es de adultos y la pared era 6 pies que no se podía ver a otro lado. Y yo y Sonia, los niños, entramos, ¿verdad? Es fácil, vamos a seguir y a ver, ellos con un avión pues se podía ver de abajo, a ver qué grande, era como 1 acre, ¿verdad? De grande. Y nosotros empezamos con otra familia a caminar y tener un buen tiempo a hablar uno con otros, hasta que media hora después estamos todavía dentro de ese maze. Y pues las damas empezaron a preocuparse un poquito y yo tratando de calmar, estamos bien, la salida está ahí al lado. Pero poco en mi mente yo pensaba, estamos en grandes problemas porque yo no sé dónde estoy tampoco. Si vamos a caminar un poquito más, escuchamos otro ruido de otras personas que están también perdidos y tratamos de ver los árboles que están, porque era afuera y árboles, espérate, yo pasé eso ya 3 veces, tenemos que ir para otro lugar. Hasta que llegamos a un punto que tuvimos que llamar a una persona que trabajaba ahí para decirnos cómo llegar afuera. Dice, mira, yo ni sabía dónde estaba. Pero los que trabajaban, los que hicieron este maze, pues ya sabían exactamente dónde. Y ellos tenían personas preparadas porque no fuimos nosotros mismos que estaban perdidos. El propósito es para que se pierdan. Pero no por tanto tiempo, ¿verdad? Ya el sol estaba bajando y tenía un poquito miedo. Y por fin nos rescataron y pudimos salir. Pero hermanos, a veces nos sentimos así en nuestra vida espiritual, que estamos en una tribulación y no podemos salir. Pero gracias Señor que Él es fiel y Él nos ayuda y nos dice, mira, la salida es aquí. En esa tentación, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vamos a otro ejemplo en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Aquí vemos un ejemplo. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para tener éxito. Dios te da a ti la palabra del Señor para que tú tengas éxito en su vida. Y nos da pasajes para que nosotros podamos verla y estar animados en medio de la tribulación. Josué capítulo 1, versículo 7. Y aquí vemos un ejemplo para ánimo para nosotros. Dice, solamente esfuérzate y ser muy valiente. Es una oración, una frase que es bien importante para nuestra vida espiritual. Y Dios a veces te dice a ti, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tú y yo tenemos que ser fuertes,
tenemos que ser valientes para hacer todo de lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y no debemos de apartarnos de ella, esas enseñanzas que nosotros aprendemos en la iglesia en su tiempo con el Señor, a no apartarnos para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida. Todo empieza cuando tenemos fe y amor para un Dios santo. Un Dios que dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Mira lo que Dios le dijo a los discípulos antes que murió en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Rápidamente quiero que se recuerden estas 4 ayudas en cómo tú puedes conocer estas minas que están en tu camino, que Satanás quiere destruir su vida. Número 1, 4 ayudas para recordarse sobre estas minas. Número 1, recuerda que tú estás en una batalla espiritual. Tú y yo tenemos que conocer que nosotros en esta tierra estamos en una batalla espiritual. Hay muchos que se levantan por la mañana y no piensan que hay un enemigo que le quiere destruir. Desde el momento que tú te levantas, el enemigo está buscando maneras para que en este día tú caes y él puede destruir tu vida. Y nosotros tenemos que levantarnos reconociendo que hay un enemigo que quiere destruir mi vida. Y cuando no lo pensamos, caemos porque no estamos velando. Lo levantamos y empezamos a caminar nuestra vida hoy día y no estamos velando estas minas y vamos a caer. Obviamente Dios no quiere que nosotros andemos en temor de nuestro enemigo, que no estamos velando, wow, ¿qué va a pasar? Y estamos con temor que ese enemigo Satanás quiera destruirnos. Pero tenemos que velar. Tenemos que reconocer que Satanás quiere robarnos de las bendiciones de Dios. También tenemos que reconocer que servimos un Dios poderoso, que nos va a proteger a nosotros y va a proveer para nosotros. Hermanos, cuando nosotros entendemos que el Dios que yo sirvo es un Dios todopoderoso, nos va a ayudar y nos va a dar victoria. Una vez que nosotros reconocemos que somos aceptados, somos amados, somos perdonados de Dios, tú vas a querer evitar esas cosas que nos hacen daño a nosotros. Tú vas a querer a no hacer las cosas que no agrada a Dios cuando tú y yo reconocemos que yo soy aceptado de Dios, soy amado de Dios, soy perdonado por Dios. Número 1, recuerda que nosotros estamos en esta batalla espiritual. Número 2, recuerda a confiar en Dios y saber que Él te va a ayudar. Pensamos a veces que nadie está para ayudarnos, que estamos solos. Pero cuando confiamos en Dios, tenemos que reconocer que Dios nos va a ayudar. Tienes que mantener sus ojos mirando hacia arriba. Cuando miramos a otras direcciones, estamos mirando aquí en la tierra, a la mano izquierda, a la mano derecha. Es cuando Satanás nos va a tumbarnos a nosotros espiritualmente. Dios nunca nos va a abandonar. Recuerda el pasaje en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gloria a Dios por esa promesa.
Cada mañana que yo me levanto, yo lo veo como un papel blanco. Durante el día, pues, cuando hago cosas que no agradan a Dios, estoy escribiendo y dañando ese papel blanco. Pero después, cada mañana, Dios coge el borrador. Cuando confesamos los pecados, Dios se olvida, nos perdona, empieza a borrar. Y en la mañana empezamos con nuevas misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. A veces pensamos que si pisamos una mina, Dios nunca nos va a perdonar. Dios, perdóname, yo pisé una mina, un pecado, caí en pecado, y pensamos que Dios no va a perdonar a mí porque este pecado fue tan grande. Pero en esos tiempos oscuros que pensamos que Dios no está presente, es en esos tiempos que Dios viene brillando en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación oscura. Dios viene a ayudarnos. Nosotros pedimos que Él nos enseñe las minas. Dios, ayúdame a ver con mis ojos estas minas que están en mi camino. Él te va a ayudar. Te va a enseñar cómo desarmar los otros que están en su camino. Te va a dar las herramientas para desarmar esas otras minas que Satanás puso en su camino. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después Pablo dice en versículo 13, ahí en Efesios capítulo 6, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Número 1, recuerda que nosotros estamos en una batalla espiritual. Número 2, recuerda a confiar en Dios y saber que Él te va a ayudar. Número 3, recuerda que no está solo. Vamos como el número 2 que nos va a ayudar. Los discípulos se olvidaron esta verdad y tuvieron miedo cuando estaban en el medio del mar, en medio de esta tormenta que ellos estaban pasando. Se olvidaron que Dios estaba con ellos. Sus ojos estaban en las cosas físicas alrededor de ellos en vez de confiar en las promesas de Dios. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, estamos mirando a las cosas terrenales y nos olvidamos a confiar en las promesas, estar mirando hacia arriba. Y ahí es cuando las cosas malas empiezan a pasar. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde decimos: ¿qué pasó? ¿Y qué yo hago? ¿Cómo yo llegué a este nivel? Ahora, ¿qué yo hago? Y tenemos que entender que nada pasa en nuestra vida si la mano de Dios está en ella. Tenemos que entender que Dios está con nosotros y nos va a dar la sabiduría para cada situación si solamente nosotros nos paramos y oramos a Dios. Dios tiene una respuesta para cada necesidad que nosotros tenemos. Y número 4, recuerda la fuerza, misericordia y la bondad de Dios. Tú y yo tenemos que recordar la fuerza de Dios, la misericordia de Dios y también la bondad de Dios. Va a venir tiempos donde tú vas a enfrentar estas tentaciones fuertes. También puede ser algo simple para ti como mentir o chisme o robar, algo que tú piensas que es pequeño. Pero hermanos, pecado, no importa qué pequeño tú piensas que es ese pecado, siempre es importante para Dios porque es lo principio de una separación con Él.
Hermanos, el pecado empieza con algo pequeño y si no confesamos ese pecado empieza a ponerse más grande y después nos separa de la relación con el Señor. Y como hijo de Dios tú puedes decir que no a las tentaciones. No, porque Jesús murió por nuestros pecados. Mira lo que Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice así. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra original ahí, abogado, es consolador, que es la palabra usada para ¿quién? Para el Espíritu Santo. Y Dios está con nosotros en todo tiempo. Nunca estamos solos sin la guía y la fuerza de Dios en cada situación que nosotros pasamos. Rápidamente quiero que vean otras maneras para que tú puedas ir a este camino que está lleno de minas. La única manera para ir por el camino y caminar en esta vida lleno de minas es a ir con una mapa. Me acuerdo años atrás cuando no había GPS y nuestra familia viajamos mucho en los Estados Unidos y había algo que se llama un atlas. Un atlas es un libro así grande y tiene las mapas de todo Estados Unidos, y usando solamente eso, los jóvenes no saben lo que un atlas es. Y tiene que acoger ese libro y cuando está guiando, doblar el libro a la dirección que tú estás guiando, doblarlo otra vez para tratar de ir al lugar que tú quieres ir. Ahora tú das un botón y una señora te dice cada 5 minutos que está yendo mal y dice, toma un U-turn. Ella solamente tiene que escucharle la voz de ella y te va a guiar al camino tuyo. Muchas veces si no está en la mapa, ella te lleva a una finca y te dice, sigue derecho. Te dice, ¿cómo yo puedo? Si yo sigo derecho, voy a dar ese palo que está ahí al frente de mí. Y a veces no trabaja. Pero nosotros a caminar en nuestra vida aquí en la tierra necesitamos una mapa. Y Dios tiene el mapa y tú tienes que seguirle a Él porque Él te va a guiar. Y en el momento que tú escoges una salida que no era para tu vida y Dios te dice la salida 53 viene en camino, sale por esa salida y nosotros seguimos y salimos por otra salida que no es, después vienen esas minas. Tenemos que seguir el mapa que Dios tiene para nosotros y si Él dice va por este lado, tenemos que escuchar y seguir a Dios. Mira estas maneras para ir a este camino rápidamente. Número 1, necesitamos redención en nuestra vida, a rendir nuestra vida a Dios. Si tú quieres evitar estas minas, necesitamos a rendir nuestra vida a Dios. Y tu relación con Dios es la defensa contra estas minas. Muchas veces nosotros tratamos de controlar nuestra vida y cuando tratamos de hacer todo en nuestra fuerza, vamos a caer en estas minas. Pero cuando rendimos nuestra vida, estamos en el camino para victoria que nosotros tenemos que ir. Número 2, no solamente rendir, pero aprender. Aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es otra defensa para estas minas. Número 3, compromiso. Tiene que hacer un compromiso con Dios que cuando vienen estos tiempos difíciles, tú te vas a quedar fiel a Dios.
Sabemos que todos vamos a pasar por tiempos difíciles. No podemos evitar eso. Pero no tenemos que quedarnos desanimados. Eso es una decisión tuya. Cuando nosotros nos quedamos desanimados es porque tú y yo queremos. Dios nos anima cuando estamos leyendo la Biblia, estamos involucrados en las cosas espirituales, podemos animarnos por medio de las Escrituras. Tribulaciones es algo bueno para nosotros, porque trae una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad con nosotros. Número 4, oración. Redención, aprender la palabra de Dios, tener un compromiso. Y número 4, necesitamos oración en nuestra vida. Pedir a Dios para sabiduría. Dios, dame sabiduría para reconocer, identificar estas minas que están en mi vida. Y la oración es importante para tener victoria. Dios sabe dónde está cada mina. Él conoce dónde está en nuestra vida que el enemigo lo puso, y por eso tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo para guiarnos. Pero en la mente de muchos cristianos hay muchas voces en la mente de ellos diciendo de diferentes cosas. Va por allá. Eso no es tan mal. Y empezamos a escuchar diferentes voces. Satanás, otros diciéndonos a caminar en un camino que no agrada a Dios. Y entre esas voces tenemos que buscar la voz de Dios y seguirle a Él. Hermanos, esta noche tenemos que velar. Tenemos que velar a ver dónde están esas minas. Vamos a orar que Dios nos enseñe esas minas. Que nos revele dónde están esas minas que el enemigo puso en nuestra vida. Y últimamente vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija a nosotros, para que tú y yo podamos tener victoria en medio de esas minas que el enemigo está poniendo en nuestra vida. Vamos a estar en pie todos y vamos a orar y pedir a Dios que nos ayudes a rendirnos, que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a tener compromiso y que nos ayudes a orar para evitar estas minas. Señor, gracias, Señor, por enseñándonos y recordándonos que estamos en una batalla espiritual. Señor, Satanás está caminando alrededor buscando a quien devorar. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que velar. Satanás está poniendo estos pecados que nosotros estamos llamando minas, estos pecados en nuestra vida para que nosotros callemos y apartamos de una relación contigo. Y nosotros tenemos que escuchar el Espíritu Santo que vive en nosotros como cristianos para dirigirnos, a guiarnos, para que nosotros no cayemos en estas minas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que cada mañana nosotros confiamos en ti. Te pedimos por ayuda, que el momento que nosotros nos levantamos, estamos guiados por el Espíritu Santo para velar y ver estas minas que Satanás pone en nuestro camino, en este día, en nuestro día, para que durante el día nosotros caemos en pecado. Cosas que parecen pequeño para nosotros, pero empieza en esa manera y termina en algo que no te agrada a ti. Y por eso nosotros necesitamos tu ayuda. Señor, ayúdanos a identificar estas minas en nuestra vida. Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel, Dios poderoso, que tiene poder para desarmar estas minas. Señor, para guiarnos, a decirnos a ir a la mano izquierda, derecha, para que no pisamos estas minas.
Señor, es posible que esta noche hay algunos que ya están a frente de una mina, que si quizás no estaban velando y se encuentra ahora con minas alrededor de ellos y necesitan tu ayuda. Señor, tú conoces su vida. Yo pido, Señor, que tú le ayudes, le des sabiduría para que no pisen a estas minas, para que Satanás empiece a destruir su vida. Señor, es posible que quizá una persona esta noche ya pisaron y están encima de una mina. Señor, que ellos confiesen ese pecado. Gracias por la promesa que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y Señor, que después podemos levantarnos y estar alerto y estar velando para las otras minas que Satanás pone en nuestros caminos. Señor, danos victoria esta semana sobre estas minas. Señor, para que nosotros podamos quizás ayudar a otros. Cuando vemos a otra persona que están ya a punto de pisar una mina, pues podemos ayudarle a ellos a ir a otro lado, a ir a otro camino. Señor, te necesitamos. Sabemos que estamos en una batalla espiritual. Sabemos que nuestro enemigo quiere destruir nuestra vida y nuestra relación contigo. Y te necesitamos cada día, cada minuto. Gracias, Señor, por enseñarnos, animarnos y a darnos aviso y ayudarnos a entender estas minas y el peligro que nosotros estamos. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y gracias por venir esta noche.